Muy bien. Muy bien, vamos a comenzar. Nuevamente, muy buenos días con todos los chicos y chicas de Selección 1 de nuestro colegio APU. ¿Cómo están? Pues vamos a acabar esta historia universal, pues, esta materia que nos ha tenido muy ocupados este año, con estos dos temas: la Guerra del Golfo y la desintegración de Yugoslavia. Muy bien, vamos a empezar con la Guerra del Golfo. A ver, cuando nos hablan de la Guerra del Golfo, nos hablan de la guerra que ocurrió en 1991, en la que Irak se enfrentó a 30 países encabezados por Estados Unidos. Pero podemos hablar en general de guerras del Golfo Pérsico, porque no fue la única guerra en este lugar la que se dio en el año de 1991. Hubieron varias guerras del Golfo Pérsico. Está la guerra Irak-Irán, que vamos a estudiar el día de hoy. Está también, por supuesto, la guerra de 1991. También está la invasión de Estados Unidos sobre Irak en el año 2003. Por eso algunos los enumeran y le dicen Primera Guerra, Segunda y hasta Tercera Guerra. En la Pre-San Marcos, a esta primera guerra simplemente le llaman la guerra Irak-Irán. Y a esta otra, la primera guerra del Golfo, ¿ya? Y a la guerra del 2003, la segunda guerra del Golfo. Entonces hay varias maneras de, pues, enumerar, de considerar, pues, los conflictos que se dieron en esta parte. Yo lo que voy a utilizar es esto de guerras del Golfo Pérsico, y si les pregunto sobre la guerra del Golfo, así en singular, la guerra del Golfo, pues les estaré preguntando por la guerra de 1991. ¿Ya? Muy bien. Para entender esto, pues lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos. ¿Y dónde queda el Golfo Pérsico? ¿Dónde está, no? Ahí busquemos un mapita. Por acá tenemos un mapa. A ver. Muy bien. El Golfo Pérsico, que acá está en otro idioma, pero es el Golfo Pérsico, es un mar que se encuentra en Medio Oriente, separando la península arábiga de la meseta iraní. Alrededor del Golfo Pérsico hay varios países. Está Irán, Irak, también Kuwait. No se ve, bueno, sí se ve por aquí, está Arabia Saudita. Ya más al sur no se ve, pero está también Qatar. Qatar es donde va a ser el siguiente Mundial de Fútbol, donde Perú, tenemos la esperanza todavía, tal vez vaya, ¿no? El Mundial, ¿dónde se va a realizar? En el Golfo Pérsico, ¿ya? En Qatar. Muy bien, también están los Emiratos Árabes Unidos en este Golfo Pérsico. Pero los países que más nos interesan de este Golfo Pérsico son estos tres: Irán, Irak y Kuwait. ¿Ya? Estos tres son protagonistas de estas guerras del Golfo. Y falta uno más, el país que está presente en todo lo que pase, eh, Estados Unidos de América, ¿ya? Que también va a intervenir en estas guerras del Golfo, de manera directa en algunos casos o de forma indirecta en otros. Muy bien, entonces ya sabemos dónde queda el Golfo Pérsico, ¿sí? En el continente asiático, entre cercano y Medio Oriente. Muy bien, hablemos un poquito sobre Irán y sobre Irak, ¿ya? Para entender, pues, la guerra que van a tener ellos, para entender los conflictos en esta zona. A ver, primero vamos a hablar un poco sobre Irán, ¿ya? Muy bien, Irán es un país de Medio Oriente, de Asia,
En el pasado, al territorio iraní se le conoció de otra manera, Persia, ¿sí? Habrás escuchado de los persas que existieron desde la antigüedad. Pues los persas son los que habitan este país llamado Irán. O sea que los iraníes son persas, ¿ya? Tal vez este país debió llamarse Persia, pero bueno, como la zona corresponde a la meseta iraní, se llama Irán este lugar. ¿Qué religión tienen estos iraníes? Ellos son musulmanes. Ellos practican el Islam, ¿ya? Sabemos que el Islam es una religión que inició Mahoma en la Edad Media. Mahoma les enseñó a los árabes que solo existía un Dios. Y en el lenguaje árabe, Dios se dice Alá, ¿ya? Así que lo escuchamos rezándole Alá a los musulmanes o los practicantes del Islam. Pues estos persas de Irán adoptaron también esta religión. Ellos, a pesar que no eran árabes, los iraníes no son árabes, pero asimilaron la religión del Islam o la religión musulmana. Así que ellos también le van a rezar a Alá. ¿Ya? Muy bien, así que estos países que estamos comentando, tanto Irán, Irak, Kuwait, todos son musulmanes. Todos son musulmanes. ¿Ya? Las guerras en el Golfo Pérsico es una guerra pues entre musulmanes o entre Estados Unidos y musulmanes. Muy bien. Irán era una monarquía hasta 1979. Tenía un rey. Al rey ellos le llaman Shah, algo así, Shah. ¿Ya? Y el rey en estos momentos era Reza Pahlavi. Reza Pahlavi. Muy bien. Este Reza Pahlavi estaba haciendo cambios en Irán. ¿Ya? Irán estaba siendo occidentalizado. Esto significa que Irán estaba adoptando la cultura que provenía de Estados Unidos, de Europa, ¿ya? La cultura occidental, como le llamamos a esta. Irán estaba siendo occidentalizado bajo el reinado de Reza Pahlavi. ¿Y eso qué significa? Pues significa que dentro de Irán se abrían pues tiendas europeas, se abrían empresas norteamericanas, pues lo cual para nosotros es muy normal, ¿sí? Tal vez te gusta ir pues a alguna tienda de comida, alguna franquicia norteamericana, no sé, ¿ya? Tu KFC, bueno, las que sea. Pero para los iraníes esto fue chocante, porque los iraníes eran muy apegados a sus costumbres, a sus tradiciones, a su religión. Y la occidentalización, es decir, ¿no? La cultura que venía de afuera, chocó con sus tradiciones. Porque en Occidente, pues la tendencia es a que la religión esté a un lado, ¿no? A un lado. La gente no vive sus creencias, ¿no? En Occidente, ¿no? La gente está más preocupada por cuestiones materiales, ¿sí? No por cuestiones espirituales. Entonces, esta occidentalización chocó también pues con la manera de ser de los iraníes, inclusive en la forma de vestir, porque la vestimenta de la gente de este lugar es una vestimenta que cubre el cuerpo, pero la moda occidental es otra, a descubrir el cuerpo, a mostrar pues la belleza que podemos tener, ¿no? Bueno, yo no mucho, pero pues hay quienes sí tienen que mostrar, ¿no? Unos brazos musculosos, pues, o pues ya la belleza femenina, ¿no? Muy bien, entonces, esto genera una reacción de la población iraní. Todo esto sumado a una política represiva por parte del rey Reza Pahlavi.
ya sumado esto a denuncias de corrupción contra Reza Pahlavi. Así que en el año de 1979, que ocurrió una revolución en Irán, ¿ya? La revolución iraní. Una revolución distinta a todas las revoluciones que hemos conocido hasta ahora. ¿Por qué? Porque esta revolución iraní no era ni liberal, ni nacionalista, ni comunista, ninguno de ese tipo. Y todas las revoluciones que hemos estudiado eran o liberales, como la francesa, o nacionalistas, como fue los inicios de la Revolución Cubana y la Revolución China, o comunista, como fue la Revolución Rusa o la Revolución de Mao Zedong en China, ¿no? Esta revolución iraní, ¿de qué carácter era? ¿De qué tipo era? Era una revolución de carácter fundamentalista, o podemos decir también una revolución islámica, ¿ya? Entonces, detengámonos aquí un ratito. ¿Qué es esto del fundamentalismo islámico? ¿Qué es esto, no? A ver, esto es una ideología que se desarrolló pues en esta parte del mundo, entre estos países musulmanes. Le podemos llamar a esta ideología de varias formas: fundamentalismo islámico, islamismo, integrismo islámico, ¿ya? Yo voy a utilizar esto de fundamentalismo islámico, ¿ya? Que es lo que más se usa. Muy bien. ¿Qué es esto? Pues es una ideología que se centra en el Islam, en la religión. Esta ideología lo que quiere es que la sociedad, el gobierno, esté regido por las leyes religiosas, ¿ya? En Occidente, la sociedad está regulada por las leyes que el hombre crea. En el Congreso se elaboran leyes, ¿no? Muy bien. En cambio, el fundamentalismo islámico considera que no, que por encima de las leyes que el hombre crea están las leyes de Dios. Y esas leyes de Dios están en el Corán, están en las leyes musulmanas. Es eso lo que debe regir la sociedad. Los fundamentalistas islámicos son aquellos que son muy aferrados a su religión, muy aferrados, ¿ya? Quieren que la religión sea pues la norma de vida, de la vida económica, social, política. Muy bien, entonces esta ideología, ya aferrada pues a la fe, es la que motivó esta revolución de 1979 en Irán. ¿Ya? Entonces esta revolución no va a convertir a Irán ni en una democracia liberal, capitalista, ni tampoco en un régimen comunista. Ninguno de ellos. Va a convertir a Irán en un país islámico, ¿ya? Un país controlado por esta ideología del islamismo o el fundamentalismo islámico. Este tema es un poquito complicado porque confundimos dos palabras: Islam con islamismo. Islam es el nombre de una religión. Islamismo es el nombre de una ideología política basada en la religión, en el Islam. Entonces, ya un árabe puede practicar el Islam y no ser islamista. ¿Ya? Ahora, todo islamista sí es parte de la religión del Islam, ¿no? Obviamente. ¿Ya? Así es. Puede ser creyente del Islam y no compartir esta ideología. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, esta ideología es la que animó la revolución iraní de 1979. Ahora, actualmente, esta ideología se ha difundido más. Inclusive, surgieron con el tiempo grupos terroristas en esta parte del mundo que van a profesar esta ideología, el fundamentalismo islámico. Habrás escuchado de Al-Qaeda o tal vez de el Estado Islámico o ISIS. Daesh también le llaman. Pues estos grupos que han cometido actos terroristas
pues tenían como ideología el fundamentalismo islámico, ¿ya? Ahora, no estoy diciendo con esto que esta revolución iraní fue hecha por terroristas. No, puede ser fundamentalista y no terrorista. Puede ser muy apegado a la religión, pero eso no te convierte en terrorista, ¿no? ¿Ya? Eh, Muy bien, terrorismo, bueno, ya si decides cometer pues actos como los que hizo supuestamente Al-Qaeda en el año 2001, ¿no? El atentado contra las Torres Gemelas, cuando se tumbaron un par de edificios, ¿no? Con el choque de aviones. Eso es terrorismo, ¿no? No todos los fundamentalistas pues van a ser así. Uno puede ser muy aferrado a sus creencias, creer que la ley de Dios debe regir a la sociedad, pero esto no te convierte en terrorista, ¿no? Más bien es lo contrario, porque si te basas en la ley de Dios, debería ser pues, la persona más pacífica, ¿no? Muy bien, Reza Pahlavi, el rey, el dictador de Irán, terminó huyendo. Dicen que se llevó maletines con dinero de Irán y se fue ¿a dónde? Se escondió en los Estados Unidos. ¿Ya? Muy bien. Eh, Irán entonces cambió con esta revolución. Se volvió un país islámico, es decir, un país controlado o regido por la ideología del fundamentalismo islámico. Se volvió un país teocrático. Esto significa que el gobierno de Irán va a estar en manos de sacerdotes, de clérigos musulmanes. Justamente el líder de la revolución iraní había sido un clérigo musulmán llamado Khomeini, que aquí lo vemos en este cartel que la gente está llevando aparentemente, o lo han pegado nada más ahí el cartel de Khomeini, pues ahí aparece el líder de esta revolución iraní. Él es un líder religioso, ¿ya? Tenía el cargo de ayatolá. Muy bien. Irán se volvió también un país antioccidental. Así es, los iraníes van a volver a sus costumbres, a sus tradiciones que mantenían desde siglos y van a rechazar la occidentalización, ¿ya? Por eso, mientras algunos aplaudimos todo lo que viene de afuera, nos gusta, ¿no? Y aplaudimos, otros han rechazado lo que viene de afuera y se han quedado con sus propias tradiciones, como ha ocurrido con los iraníes. Muy bien, entonces Irán va a rechazar lo occidental. ¿Y qué país encabeza? ¿Qué país era el centro de la civilización occidental? Pues para este tiempo, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos. Entonces, esta política antioccidental de Irán era una política contra Estados Unidos. ¿Ya? Que se vayan sus empresarios, que se vayan sus diplomáticos, que se vayan del país. Por eso, desde este momento, 1979, con esta revolución, Irán pasó a ser uno de los enemigos de Estados Unidos. Estados Unidos hasta el día de hoy tiene a Irán en su lista negra de países, a los cuales algún día tal vez derroten. Hasta ahora no han peleado, ¿ya? No han peleado, pero pues ya, uno nunca sabe. En las noticias escuchamos a veces que Estados Unidos en efecto pues quiere hacer algo contra Irán o viceversa, y bueno, hablan de tal vez el inicio de la Tercera Guerra Mundial. En la actualidad, Irán tiene como aliado a Rusia, así que una guerra de Irán contra Estados Unidos en la actualidad es una guerra de Rusia contra Estados Unidos. Y sabes qué, estamos hablando pues de pesos pesados allí, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿no? Además, Irán se volvió un país chiita. ¿Y eso qué significa? Significa que los chiitas son los que van a controlar este país. Los chiitas, ¿quiénes son? A ver, entre los musulmanes hay dos ramas principales: los musulmanes chiitas y los musulmanes sunitas. Es igual que cuando hablamos de los cristianos, decimos que hay cristianos católicos y cristianos
evangélicos, cristianos protestantes, cristianos ortodoxos. Hay ya muchas ramas de cristianos. Inclusive hay cristianos que no consideran a Jesucristo como Dios. Siguen su doctrina, pero no lo consideran Dios. ¿Has visto cuando te toca la puerta un testigo de Jehová? Te dice, Dios se llama Jehová. No estoy de acuerdo cuando dice que se llama Jesús, ¿no? Pues bien, entonces los cristianos se han dividido en varias ramas. Igual ha pasado con los musulmanes. Se han dividido en dos grandes ramas, sunitas y chiitas. Muy bien, en Irán, con esta revolución, los chiitas tomaron el poder. Los chiitas eran la rama mayoritaria en Irán. Así que dijeron, este país debe estar dirigido por chiitas. Y así ocurrió. Khomeini era el líder religioso de los chiitas. Muy bien. Ahora, como Reza Pahlavi, el dictador iraní, había escapado a Estados Unidos, los de la revolución exigieron que Estados Unidos entregue a Reza Pahlavi. Entréguenos, queremos juzgarlo aquí, con nuestras leyes, ¿no? Estados Unidos no acepta entregar a Reza Pahlavi. Entonces, ¿qué hicieron los revolucionarios de Irán? Tomaron la embajada de los Estados Unidos en Irán. Inclusive a los trabajadores que estaban allí los tomaron como secuestrados, exigiendo que Estados Unidos entregue al exgobernante de Irán, ¿no? Por sus casos de corrupción, de represión, querían pues juzgarlo en el país. Entonces, este episodio fue muy tenso cuando tomaron la embajada norteamericana, ¿no? ¿Ya? Muy bien, con todo esto, Estados Unidos quiere que fracase esta revolución, que caiga Khomeini, quieren que alguien derrote a Irán. Estados Unidos podría hacerlo, pero Estados Unidos vio que al costado de Irán había un país enemigo de Irán. ¿Quién era este enemigo de Irán? Irak. Irak. ¿Ya? Entonces, en vez que Estados Unidos ataque a Irán directamente, podría utilizar a Irak para que éste se enfrente a Irán. Por eso lo que viene es la guerra Irak-Irán, ¿ya? Poco después de la revolución iraní. ¿Ya? Muy bien. Hablemos un poquito ahora sobre Irak, ¿ya? Para entender a este país. A ver, en 1979 llegó a la presidencia de Irak. Irak era una república. Llegó este señor, Saddam Hussein, que vemos acá en esta imagen. Saddam Hussein, ¿ya? Ese nombre era muy famoso, recuerdo. Ahora, bueno, ya está muerto, ¿no? Ya los dos están muertos, pues. Muy bien. Hussein era miembro del partido Baas, un partido de carácter nacionalista. Esto significa que Hussein lo que hacía era exaltar lo árabe, ¿ya? Él es un árabe, en Irak viven árabes, los iraníes son persas, los iraquíes son árabes, ¿ya? Entonces ellos van a exaltar lo árabe. Muy bien, y no solo van a exaltar pues a Irak como país árabe, sino que como habían otros países que también eran árabes, Jordania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, ¿ya? Habían diferentes países árabes en el norte de África y también en cercano y Medio Oriente, en Asia. Entonces lo que el partido Baas y Saddam Hussein buscaban era pues un nacionalismo árabe. Es decir, que los árabes se junten, se unan los distintos países árabes para crear una gran fuerza árabe, ¿ya? Porque así divididos eran débiles, ¿no? Muy bien, entonces Hussein es un promotor del nacionalismo árabe, del panarabismo, es decir, la unidad de los árabes. Y a diferencia de Khomeini, este Hussein
no era un fundamentalista, no es una persona apegada a la religión, no, él más bien es laico, ¿ya? Él no es un sacerdote, él no quiere colocar la religión como la base de toda la sociedad, no, ¿ya? Eso es para Irán, para los chiitas, para Hussein, no. Irak era un país como el nuestro, ¿no? Donde el Estado y la religión están separados, ¿no? ¿Ya? Y esto por influencia de Occidente, porque Occidente, es decir, Europa y América, pues así lo creían, y bueno, esto influyó en un Irak que se estaba occidentalizando. ¿Ya? Irak estaba muy cerca de Estados Unidos, muy cerca no en geografía, ¿no? Sino que ellos no tenían inconvenientes en aceptar que vengan los norteamericanos a su país, que traigan pues sus modas, ¿no? Sus inversiones, sus negocios, no había inconvenientes, ¿ya? Hay quienes sí, pues no rechazan a los gringos, ¿no? Y otros pues que más bien los reciben con brazos abiertos, ¿no? Muy bien, entonces mientras Irán rechazaba a Estados Unidos, Irak era un aliado de Estados Unidos. ¿Ve la diferencia entre Irak e Irán? Muy bien, ahora, Hussein era un árabe musulmán sunita o chiita. ¿A cuál de las dos ramas musulmanes pertenecía Hussein? Hussein pertenecía a la rama, así es, Pérez, sunita, ¿ya? Sunita, también llamado suní, ¿ya? Suní, sunita o suní, ¿ya? Pero hay un problema con esto, que en Irak los árabes sunitas eran minoría, ¿ya? Khomeini representaba a la gran mayoría de iraníes, que eran persas chiitas. En cambio, Hussein representa a una minoría de iraquíes que eran sunitas. Vamos a fijarnos en un mapita para entender lo que les estoy señalando, ¿ya? A ver, por acá tenemos un mapa, acá arriba. Acá lo que vemos es la población que vivía dentro de Irak, ¿ya? Esto es Irak. Eh, Muy bien, si todavía no te ubicas muy bien dónde queda Irak, pues recuerda, hemos estudiado a Mesopotamia y los ríos Tigris y Éufrates. Mesopotamia era el antiguo nombre de Irak, ¿ya? Así que esta historia ocurrió en Mesopotamia, solo que ya no le llamamos así. Muy bien, veamos entonces este mapita. ¿Qué dice? A ver, que en un lado viven árabes sunitas o suníes. En otro lado, árabes chiíes o chiitas. Esto es chiitas. Y al norte vivían kurdos suníes. Muy bien, ¿qué les dije sobre Saddam Hussein? Saddam Hussein era un árabe suní. Muy bien, ¿cuántos árabes suníes habían en Irak? 20% de la población. Solo el 20%. ¿Quiénes eran mayoría en Irak? Los árabes, chiitas o chiíes. Eran el 60%. En comparación al 20%, pues los chiitas eran más en Irak que los sunitas. ¿Ya? Por eso, ¿qué creían los chiitas de Irak? Que si ellos eran el 60%, ellos deberían de gobernar este país. No los sunitas, que eran la minoría, sino los chiitas, los árabes chiitas. Muy bien, ahí está, ¿no? Y al norte, ¿quiénes vivían? Kurdos. Los kurdos no son árabes, son otro pueblo, son distintos ellos, ¿ya? Son otra etnia, otra raza, pero esa palabra raza como que no debemos utilizar ese término, otra etnia, llamémosle. Un pueblo diferente al de los árabes. Estos kurdos eran suníes, pero no se llevan con los árabes, pero viven en un país árabe, en este Irak. Los kurdos
como se sentían diferentes en cuestiones étnicas, en el idioma, en costumbres, diferentes a los árabes, ¿qué cosa es lo que los kurdos querían hacer? Querían separarse de Irak, querían independizarse, querían crear un país propio de kurdos. Aquí, dentro de Irak, los kurdos eran una minoría, 17%, ¿ya? Solo 17%. En cambio, si lograran separarse, crear un país propio, pues serían ellos los que dominen ese país. El Kurdistán es el nombre, ¿no? El sueño de ellos, tener un país propio. Hasta hoy, los kurdos no tienen un país propio, a pesar que son millones, ¿ya? Estos kurdos, millones de personas. Muy bien, entonces, si Hussein representaba solamente a un 20% del total de la población de árabes sunitas, ya que los demás son chiitas o no son árabes, Hussein, al ver que los chiitas querían tomar el poder, ¿qué hizo? Pues le metió bala, ¿no? Los reprimió. Al ver que los kurdos querían su independencia, ¿qué hizo Saddam Hussein? Les metió bala, los reprimió, y por eso Hussein terminó pues implantando una dictadura represiva en Irak, ¿ya? Así es, yo recuerdo en estos tiempos, en la tele aparecían unos documentales, algo así, que hablaban que en el mundo habían tres anticristos: Napoleón, Hitler y Saddam Hussein. Ya, recuerdo que así lo planteaban, ¿no? Eh, bueno, era publicidad de Estados Unidos, seguramente, para hacernos pensar que Hussein era el malo. Es que en este momento, en la guerra Irak-Irán, Estados Unidos va a ser aliado de Hussein, del dictador iraquí, pero después, en la guerra del Golfo de 1991, Estados Unidos va a ser enemigo de Saddam Hussein. Hussein está muerto, lo ahorcaron los norteamericanos años más tarde. A pesar que Hussein ya era un dictador en este tiempo, Estados Unidos lo apoyó a Saddam Hussein, ¿ya? Porque recuerda que en Irak los norteamericanos podían llegar a invertir, era un socio de Estados Unidos, no había problemas, a pesar que era un dictador Saddam Hussein. Con quienes tenía problemas Estados Unidos era con Irán. Entonces, ¿cómo derrotar a Irán? ¿Cómo acabar con su revolución? Pues utilizando a Irak. Por eso nos tenemos que ubicar en la guerra Irak-Irán, que empezó en el año 1980. ¿Ya? 1980, y fue una guerra larga, como puedes ver. Muy bien. ¿Por qué se pelean? A ver, ya hemos dicho algunas cositas como la rivalidad entre sunitas y chiitas. ¿Ya? Esta parte confunde. Ya, confunde. A ver, díganme, ya, me han seguido, me han entendido. A ver, díganme, ¿en cuál de estos dos países, Irak o Irán, gobernaban los chiitas? ¿Dónde gobernaban los chiitas? ¿En Irak o en Irán? A ver, eh, claro, Pérez, así es. Los chiitas gobernaban en Irán. ¿Ah? ¿Quién era ese jefe chiita que gobernaba Irán? Khomeini, el que hizo la revolución de 1979. En cambio, ¿en cuál de estos dos países gobernaban los sunitas? A pesar que eran minoría, gobernaban. Pues en Irak, ¿sí? En Irak, así es. ¿Ya? Hussein es un sunita y está gobernando Irak. Hay una rivalidad entre ese gobierno sunita y el otro gobierno chiita. Así es. ¿Por qué? Porque si vemos el otro mapa,
Los chiitas que están en Irán le dicen a los chiitas que están en Irak, ustedes también levántense, hagan una revolución, tomen el control de Irak, nosotros les vamos a ayudar. Entonces esto molesta a Hussein. Irán quiere que en Irak se dé una revolución chiita, ¿ya? Entonces Irak, o Hussein mejor dicho, el gobernante de Irak, tiene motivos para enfrentar a Irán. Además, ellos se disputaban un territorio llamado el Shat el Arab. ¿Dónde queda ese territorio? Mejor dicho, ese río. A ver, vamos a ver en este mapa. Acá dice Shat al-Arab. Bueno, es lo mismo. Es el nombre de un río. Aquí está ese río. No se ve muy bien por estos colores. A ver, ustedes ven que por aquí pasa el río Tigris y también el río Éufrates. Estos dos ríos se encuentran y forman un nuevo río. Ya, al unirse, forman un nuevo río. ¿Cómo le llaman ellos? Shat al-Arab. Muy bien, sucede que alrededor de ese río hay mucho petróleo. Petróleo, ¿ya? Ese río está en la frontera entre Irak e Irán y es una zona petrolera. Así que los dos países se van a disputar ese territorio para poder controlar el petróleo de ese lugar. Esta es una guerra por el petróleo, como todas las guerras que se van a dar en el Golfo Pérsico. Todas son por el petróleo como causa principal. Los países que están en esta región son países productores de petróleo. Viven de la exportación del petróleo. Muy bien. Ahora, Estados Unidos interviene. La Universidad de San Marcos nos preguntó, pues, sobre la intervención norteamericana. ¿Ya? Muy bien. Para empezar, ¿a cuál de los dos países apoya Estados Unidos? ¿A Irak o a Irán? En esta guerra de los años 80, Estados Unidos apoyó a Irak. A Irak. ¿Está bien? Muy bien. ¿Por qué apoyó a Irak? ¿Por qué si su gobernante era un dictador que le metía bala a su gente? Pues no importa lo que haga con su gente. Lo importante es que Irak quiere también una guerra contra Irán. Hussein está en contra de Irán, está en contra de esa revolución fundamentalista, está en contra de los chiitas. Entonces, usar esa cólera de Hussein a su favor. Estados Unidos le va a dar armas a Saddam Hussein. Con estas armas, tu tarea es derrotar a Irán. Derrotas a Irán, te quedas con su petróleo, luego vendremos nosotros a invertir, a explotar el petróleo, ¿ya? Muy bien, y derrotas a esos chiitas. Haces que la revolución iraní fracase para que Irán ya no sea pues un país, digamos, que rechace a Estados Unidos. Muy bien, entonces así Estados Unidos apoyó a Irak, ¿ya? Debido a la política antioccidental que en Irán pues se desarrollaba. Listo, en ese momento, como puedes ver, Irak era aliado de Estados Unidos. Muy bien, Irak ataca a Irán con las armas que Estados Unidos pues le ha suministrado. También hay otros países que le están apoyando. Acá Irak tenía el apoyo de muchos países. Inglaterra, Francia, Arabia Saudita, Kuwait, Jordania, hasta la propia Unión Soviética, aunque su apoyo fue muy poco. La Unión Soviética también estaba en contra de Irán porque recuerda que el fundamentalismo iraní no solo rechazaba el capitalismo liberal de Norteamérica, también rechazaba el comunismo. Y bueno, en los años 80 todavía vemos a una URSS comunista, ¿no? Aún Gorbachev no hace las reformas, la perestroika. Muy bien, Irak tenía el apoyo de muchos países. En cambio, Irán estaba solo.
solo, nadie le da la mano a Irán. Así que nos imaginábamos una victoria fácil de Irak, pero no fue así. ¿Ya? La guerra se extendió hasta el 88. Irán no pierde, resiste a los iraquíes. ¿Ya? Resiste. Ahora, hay que denunciar también que hay cosas que se pueden usar en guerra y otras cosas que no. Durante toda la Guerra Fría hemos señalado pues que la bomba atómica no se va a usar, ¿no? Acá tampoco. Pero también habían otras armas prohibidas. Aparte de la bomba atómica, también estaban prohibidas las armas biológicas y las armas químicas. A todas estas armas, atómicas, biológicas y químicas, les llamamos armas de destrucción masiva y están prohibidas. Bueno, los únicos que lo pueden usar son las potencias, ¿no? Como ellos sí pueden usarlo y nosotros, Perú, Irak, Irán, no podemos usarlo. Sin embargo, Estados Unidos le dio armas químicas a Irak e Irak utilizó armas químicas contra los iraníes. Años más tarde, cuando Hussein sea un enemigo de Estados Unidos, Hussein fue condenado. Entre sus condenas estuvo el haber utilizado armas químicas, armas ilegales. Pero, ¿quién le dio las armas químicas? Estados Unidos lo niega, por supuesto, ¿no? Bien, aún así, pues Irán no fue derrotado. Por cierto, había un peruano involucrado en la guerra, no peleando, sino al contrario, buscando parar esta guerra. ¿Ya? ¿Quién era este peruano? Javier Pérez, acá hay varios Pérez, Pérez de Cuellar. Así es, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Ya, él, como secretario, como representante de la ONU, pues estaba, ¿no?, aquí tratando de lograr pues un alto al fuego, ¿no? Javier Pérez de Cuellar fue un exitoso diplomático peruano. Muy bien. Tal vez en Historia del Perú, tal vez has hablado ya del gobierno de Fujimori, sabrás que cuando terminó su carrera de diplomático, Pérez de Cuellar regresó al Perú y postuló a la presidencia, pero perdió ante Alberto Fujimori en 1995. Ese era un candidato de lujo que teníamos, Javier Pérez de Cuellar, pero en ese tiempo Fujimori pues era muy popular pues en el Perú, ¿no? Muy bien. La guerra no tuvo un ganador, ni Irak ni Irán. Ninguno pudo contra el otro. Así que después de varios años de guerra, los dos exhaustos, los dos en crisis económica, aceptaron el alto al fuego que pedía la ONU. Así que no hubo un ganador en la guerra Irak-Irán. Muy bien. Dejamos esa guerra y ahora tenemos que pasar a la otra, a la Guerra del Golfo de 1991. ¿Ya? La otra guerra acabó en el 88. Esta nueva es en el 91. Ahora, esta fecha es importante, 1991. ¿Ya? Pues, ¿qué pasó en el 91? La historia mundial cambió en el 91. ¿Qué recuerdan de lo que vimos la semana pasada? En el 91 se desintegró la Unión Soviética. En el 91 terminó la Guerra Fría. Estamos entonces en ese momento en que la Guerra Fría está por finalizar. Aún está la Guerra Fría. La Guerra Fría acaba en diciembre del 91. Esta guerra fue se peleó en enero, febrero de 1991. ¿Ya? Pero la Unión Soviética ya estaba pues despedazándose, desintegrándose. Muy bien. A ver, esta siguiente guerra le vamos a llamar la Guerra del Golfo, la Guerra del Golfo Pérsico. ¿Ya? Ahora Irak
tiene como enemigo a Estados Unidos, cuando había sido su socio en la guerra anterior. Entonces, ¿por qué Estados Unidos ahora tiene como enemigo a Irak? Es lo que tenemos que revisar. Muy bien, por cierto, en Estados Unidos, el presidente en estos momentos era George Bush. Como vieron dos Bush que gobernaron Estados Unidos, tenemos que hacer la diferencia. Este Bush era el papá, ¿ya? Era el papá. El otro Bush, el que, bueno, el que estuvo en tiempo de las Torres Gemelas, cuando fueron destruidas, fue George Bush, hijo. Hijo. ¿Ya? Muy bien. Y en Irak, por supuesto, seguía Saddam Hussein. Muy bien. A ver, ¿qué cosa es lo que marca, digamos, esta guerra, ¿no? ¿Qué es lo que genera esta guerra, ¿no? A ver, Irak estaba debilitado económicamente por la guerra que había tenido contra Irán. Fueron 9 años de guerra contra Irán, así que Irak estaba mal económicamente. Tenía que recuperarse. Por un lado, le pide ayuda a Estados Unidos. Ya pues, tú me ayudaste para la guerra, ahora ayúdame para recuperarme. Pero, ¿qué cosa le habría dicho a Estados Unidos? Porque le negó la ayuda. Seguramente le dijo algo así como que, Irak, yo te di todo, armas, recursos, para que derrotes a Irán que estaba solo, sin ningún apoyo. Y no pudiste, fracasaste. Así que ahora no te voy a apoyar. Estados Unidos le dio la espalda a Irak para que se recupere, para que se reconstruya luego de la guerra contra Irán. Entonces, ¿cuál es la esperanza de recuperación económica para Irak? El petróleo. Irak es un país petrolero, sus ingresos vienen de la exportación del petróleo. Cuando tú ya te dedicas únicamente a vender petróleo, lo mejor es que esté alto el precio del petróleo. ¿Ya? Y en efecto, el precio del petróleo estaba alto, pero algo ocurría. Los países que extraían petróleo estaban extrayendo demasiado petróleo. Ya, como veían que los precios estaban elevados, estaban extrayendo demasiado petróleo. Uno de los países que más petróleo extraían era Kuwait, ¿ya? Un país que está al sur de Irak, en el Golfo Pérsico también. ¿Qué pasa si Kuwait sigue extrayendo demasiado petróleo? Pues en la medida que más petróleo oferten en los mercados internacionales, el precio del petróleo va a bajar. Va a bajar. Así es. Entonces lo que Irak le pide a Kuwait es que saque menos petróleo para mantener alto el precio del petróleo. Claro, lo que había que hacer era generar algo de escasez de petróleo y cuando hay escasez se elevan los precios. Pero Kuwait no le hace caso. Kuwait no le hace caso. Más bien Kuwait le dice a Irak, Irak, yo te presté mucho dinero para tu guerra con Irán. Págame. Irak, Hussein le dirá pues a Kuwait, pero tú también querías la derrota de Irán. ¿No me regalaste el dinero? Pues no, págame. Irak, ¿qué hace entonces? No quiere pagarle a Kuwait y Kuwait no quiere disminuir la extracción de petróleo. Entonces, lo que va a ordenar Hussein es que Irak invada Kuwait. ¿Ya? En agosto del año 90, el ejército iraquí invadió el país de Kuwait. Y esto es lo que marca el inicio de la Guerra del Golfo. Estamos en agosto de 1990, ¿ya? Cuando Fujimori recién entraba a gobernar el Perú, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿no? ¿Cómo justificó Hussein esta invasión? Él juraba que el territorio de Kuwait
era parte del territorio de Irak, que además que estos kuwaitíes estaban extrayendo petróleo de terreno iraquí. Bueno, eran solo justificaciones, ¿no? Irak invadió Kuwait, ¿ya? Ahora, pero dentro de Kuwait habían inversiones de Estados Unidos en el sector petróleo. Habían corporaciones petroleras trabajando en Kuwait. Y ahora los iraquíes han tomado el control del lugar. Y los iraquíes en estos momentos están pues peleados con los norteamericanos. Así que Estados Unidos le va a exigir a Irak que se retire de Kuwait. O si no, Estados Unidos lo saca. ¿Ya? Muy bien, aquí vemos nuevamente pues el interés de Estados Unidos por el petróleo en esta región. ¿Y quién va a hablar con Saddam Hussein, como en esta fotografía, a tratar de convencerlo? Hussein, retira tus tropas de Kuwait, no inicies una nueva guerra. ¿Ah? ¿Quién es este señor que está hablando con Saddam Hussein? Javier Pérez de Cuellar, el peruano secretario general de la ONU en estos años. ¿Lo convence el peruano al ir aquí? No lo convence. ¿Ya? ¿Qué le dice más bien Hussein a él como representante de la ONU? Pues que la ONU no puede obligarle a esto. ¿Por qué no? Porque la ONU, en otras invasiones que habían ocurrido, la ONU no obligaba a los países a hacerlo. En 1967, un país de Asia llamado Israel invadió territorios de los palestinos. Y la ONU, ¿ya? No hizo nada. No amenazó a Israel diciéndole, si no te retiras, te sacamos a la fuerza. Hussein entonces le dice a Pérez de Cuellar, ¿por qué a nosotros sí nos dicen eso? ¿Por qué a nosotros sí nos amenazan? ¿Por qué no amenazan igual a Israel? Pues la respuesta es porque Israel era un aliado muy cercano de Estados Unidos. Entonces la ONU no choca con Israel porque, pues siendo sinceros, la ONU está manejada por Estados Unidos, ¿no? En cambio, sí choca con Irak porque Irak se ha vuelto ya un enemigo de Estados Unidos. Pues Irak o Hussein dice, no voy a hacer caso a la ONU. La ONU le dio un plazo a Hussein. Tienes hasta el 15 de enero del 91 para retirarte de Kuwait o te sacamos. Muy bien, entonces la ONU convocó a los países del mundo para que unan fuerzas y sacar a los iraquíes de Kuwait. Llegamos pues a ese día, 15 de enero. Bueno, ese mismo día no pasó nada porque el día en que terminaba el plazo, pero al día siguiente, sobre todo los dos días siguientes, es que empezó la guerra. Se juntaron 34 países, 34 contra uno. Ese uno era Irak. Irak esta vez estaba solo, como antes estuvo Irán. Irán seguramente se reía, ¿no? Ya ves, ahora te pasa a ti esto. ¿Ya? Y entre los 34 países habían varias potencias, Inglaterra, Francia, ¿no? Y sobre todo, por supuesto, Estados Unidos de América. Muy bien, entonces Hussein no se retira de Kuwait y más bien les dice a ellos, pues que los iraquíes van a pelear con todo, ¿no? Y que esto será otra guerra de Vietnam. ¿Guerra de Vietnam? ¿Recuerdas cómo terminó la guerra de Vietnam? Estados Unidos fue y terminó abandonando la guerra. Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam. Pues según Hussein, Estados Unidos saldrá derrotado de esta guerra, ¿no? Bueno, alardeaba, ¿no? Alardeaba. ¿Por qué Estados Unidos no pudo en Vietnam? ¿Recuerdas? Estados Unidos peleó contra el Vietcong, esta guerrilla comunista armada por la Unión Soviética.
La Unión Soviética respaldó al Vietcong. Pues aquí no está la Unión Soviética. Aquí Irak no tiene quien le respalde, no tiene una gran potencia detrás. Está solo Irak. Pues la guerra no va a ser igual que la de Vietnam. Irak era un país fuerte. Habría derrotado a Perú, pero frente a Estados Unidos no tenía posibilidad, menos frente a Estados Unidos y 33 países más. Perú no participó. De Sudamérica, el único que se sumó fue Argentina. Muy bien. Entonces, la guerra empezó y Estados Unidos lanzó un ataque desde el aire. ¿Cómo se llama ese ataque? La Operación Tormenta del Desierto. Tormenta del Desierto. ¿Ya? Así es, las tormentas, pues, ¿no? Pues la fuerza, ¿no? Viene desde arriba, ¿no? Pues igual, ¿no? Estados Unidos usó sus aviones modernísimos, usó misiles no nucleares, pero los misiles más modernos los utilizó, lanzándolos desde, sobre todo, barcos que estaban en el Golfo Pérsico. Así que la guerra fue, sobre todo, una lucha en el aire, con misiles, con aviones, o sea, pura tecnología, ¿ya? Los países, pues, menos desarrollados, lo que tienen es ejército, ¿ya? Pero aquí en la guerra del Golfo, el ejército se usó poco. En tierra, tanques, ¿no? En el aire, pues, aviones, misiles, pura tecnología. Estados Unidos fue con todo para decirle al mundo que a partir de ahora, 1991, el único, ¿ya?, líder del mundo es Estados Unidos. Quería evidenciar su poder. Ten en cuenta que en este año 91 la Unión Soviética desaparece. Desaparece. Y algo que caracteriza al mundo después de la desintegración de la URSS es que hay una sola superpotencia, Estados Unidos. Tiene que quedar claro en esta guerra. Esto no puede ser un Vietnam. Tiene que ser una victoria contundente de Estados Unidos. Muy bien, ahí está. Y en efecto, Irak no puede ante ese poder norteamericano. Como estaba solo, Irak buscó el apoyo de los demás países árabes. Apóyenme, somos árabes como ustedes, apóyenme. Pero los demás países árabes le dieron la espalda a Irak, porque Irak había invadido a Kuwait, que era otro país árabe. ¿Cómo pides unidad de árabes si invadiste a un país árabe? Se la juega Hussein. Tenía una carta para conseguir el apoyo de los demás árabes. ¿Cuál era esa carta? Atacar a Israel. ¿Ya? A ver, entendamos esta parte. A ver. Israel es un país que fue creado en 1948 y para que nazca Israel se le quitó territorio a los árabes. ¿Ya? La mitad de Palestina, un territorio árabe, se le entregó a Israel. Desde ese momento, los árabes que viven en esta parte del mundo, pues odian a los israelíes. La ONU, Estados Unidos, le entregó ese territorio a Israel, un país de judíos. Se dieron varias guerras entre árabes e israelíes. Y en todas esas guerras, los israelíes derrotaron a los árabes. Israel tenía apoyo de Estados Unidos. Entonces, los países árabes, pues, rechazaban siempre a Israel. ¿Ya? Israel quiso también meterse a la guerra contra Irak. Estados Unidos le dijo, no, Israel, tú no te metas, porque aquí todos los árabes te odian. Si tú te metes y atacas a los árabes de Irak, los demás árabes de Egipto, de Siria, de Jordania, de otros países, van a terminar solidarizándose con los árabes de Irak. Y esto va a complicar la guerra. Entonces Israel no se metió a la guerra. ¿Qué hizo Saddam Hussein? Lanzó misiles contra Israel. ¿Para qué? Para que Israel le conteste, le responda también con un ataque y así lograr que los países árabes
apoyen a Irak, ¿ya? Pero ¿qué había hecho Estados Unidos? Estados Unidos había creado un sistema de defensa conocido como escudo del desierto. ¿Qué es esto? A ver, a los misiles se les puede destruir. Estados Unidos tenía misiles antimisiles y los misiles de Irak eran ya obsoletos en comparación pues a los misiles de Estados Unidos. Así que, muy precisos, destruían a los misiles iraquíes en el aire. Y así Estados Unidos protegió a Israel. Israel no tuvo que contestarle a Irak gracias a la protección norteamericana. Muy bien, entonces hasta en esto pues Estados Unidos era muy superior porque es una guerra ya muy moderna, ¿no? Donde lo tecnológico pues predomina. Así es, ¿no? Así es. Imagínate que hasta Estados Unidos usaba aviones al que los radares no podían detectar. Aviones invisibles, ¿no? No eran invisibles, ¿no? Obviamente, pero sí para los radares de Irak. Muy bien, entonces, pasaron unos 40 días e Irak estaba ya derrotado. Derrotado. ¿Ya? Pues, ¿qué le quedó a los iraquíes? La retirada. Hussein ordenó la retirada de los iraquíes. Ellos se van de Kuwait. ¿Sí? Esta guerra fue para que se vayan de Kuwait, pues lo van a hacer. Pero antes de irse, Saddam Hussein, ¿qué cosa ordenó? A ver, nos vamos de Kuwait, pero el petróleo que estamos dejando allá no será de los norteamericanos, dirá Saddam Hussein, que ordenó que quemen los pozos de petróleo. Enormes pozos petroleros ardían y ese incendio era muy difícil de apagar, no es un incendio pues como de una casa, ¿no? O sea, es puro combustible ardiendo, ¿no? Eh, Muy bien, Estados Unidos, a pesar que se retiraban los iraquíes de Kuwait, a pesar que Hussein se rendía, Estados Unidos dijo, ah, sí que se atrevieron a hacer eso. Pues ahora nosotros nos atrevemos a hacer esto. ¿Qué es esto? Aquí está la carretera por donde los iraquíes huían de Kuwait a su país. Esta es la carretera de Kuwait a Irak. Miren, ¿cuántos vehículos trataron de escapar de Kuwait y están tirados ahí? ¿Por qué están tirados ahí los vehículos? Porque esta carretera fue bombardeada por los norteamericanos y todos estos iraquíes que huían murieron incinerados en el bombardeo. Pues se ven todos esos carros y bueno, no se ven, pero están allí tirados los cuerpos incinerados de los iraquíes. Pues a esto llegó pues esta guerra, ¿no? Terrible, ¿no? ¿No? Ahí vemos los pozos ardiendo en Kuwait, ¿no? ¿Ya? Tuvieron que usar nitrógeno líquido para poder apagar tremendos incendios que generó un gran daño, pues, en contaminación, ¿no? Al medio ambiente, ¿no? Bien, acabó esta guerra del Golfo en 1991, fue una victoria relativamente fácil para Estados Unidos. Entonces, una consecuencia es que esta guerra evidenció que Estados Unidos era el país hegemónico, el país, ¿no?, más poderoso, ¿no? Y el hecho de que Estados Unidos fue a esta guerra y 33 países le siguieron diciendo estamos contigo, también ponía en evidencia que ahora el mundo estaba pues liderado, ¿no? Estaba controlado por este país, Estados Unidos. ¿Ya? Muy bien. Como ya no estamos en la Guerra Fría, ¿cómo le llamamos a este nuevo periodo en el que Estados Unidos es la potencia hegemónica? El nuevo orden mundial, ¿sí? Así le llama San Marcos en su prospecto de admisión. El nuevo orden mundial. Ya actualmente Estados Unidos tiene otros rivales. Tiene como tal vez su principal rival actualmente a China. Entonces ya las cosas puede que estén cambiando en nuestros días, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué condena recibió Irak por haber invadido Kuwait, por haber quemado los pozos de petróleo de Kuwait?
¿qué condena recibe Irak? Irak fue condenado al embargo de su petróleo. Es decir, el petróleo de Irak ya no lo controlan ellos, lo controla, lo administra la ONU. ¿Y quién está detrás de la ONU? Pues entonces Irak perdió el control de su petróleo, castigado pues por esta guerra, ¿no? Y esto significó una crisis económica, social, política en Irak. Una mayor crisis. ¿Ya? Ahora, ¿no debieron sacar a Hussein del poder? No lo hicieron. Hussein siguió gobernando Irak a pesar de esta guerra. ¿Ya? No lo sacan. ¿Ya? No lo sacan porque este hombre era el que ponía a raya a los chiitas y también a los kurdos. ¿Recuerda las poblaciones que vivían dentro de Irak? Entonces, Hussein era pues un dictador necesario para que siga manteniendo este orden, porque si los chiitas tomaban el control de Irak, Irak se volvería un país chiita, se uniría con Irán, y ahora pues sería más complicado para Estados Unidos. Bien, Hussein siguió gobernando, ¿ya? Recién cae en la siguiente guerra, que no vamos a poder estudiar nosotros ya, pero bueno, en el año 2003, Estados Unidos invadió Irak y ahora sí sacó a Hussein. ¿Cuál fue la justificación de esa invasión? Que Hussein protegía a terroristas de Al Qaeda, aquellos que habían destruido las Torres Gemelas, lo cual no era así. Hussein no estaba con esos terroristas. Pero bueno, eh, pues igual pasó, ¿no? Muy bien, ahora, justamente ese grupo terrorista, Al Qaeda, de Osama Bin Laden, aparece en estos momentos, ¿ya? Estados Unidos había matado a muchos musulmanes, muchos árabes. Entonces aparece este grupo radical, fundamentalista, ¿ya? De Al Qaeda, ¿ya? Al ver pues que los musulmanes habían, ¿no? pasado por esto, al ver que Estados Unidos estaba moviendo pues estas guerras, Al Qaeda aparece como enemigo de Estados Unidos, como un grupo terrorista. Bueno, se dicen varias cosas de Al Qaeda, pero ya más son teorías de la conspiración. Dejamos entonces estas guerras del Golfo Pérsico, ya un tema un poquito complicado, espero que me hayan seguido. Si no, pues dejen ahí sus preguntitas, ya para contestarles. Muy bien, mientras van pensando qué cosa escribirme, vamos a pasar pues al siguiente tema, porque falta todavía el tema final. Con esto acabamos pues ya nuestro ciclo escolar, la desintegración de Yugoslavia, ¿ya? Que también ha sido motivo 3 veces de pregunta de admisión de San Marcos. Muy bien. En 1991, cuando se daba la Guerra del Golfo, en ese mismo año en que la URSS desaparecía, Yugoslavia también empieza su desaparición. Este país había aparecido luego de la Primera Guerra. ¿Ya? Tras la Primera Guerra Mundial se habían unido los serbios, los bosnios, los montenegrinos, los croatas, etcétera, y habían creado un país llamado Yugoslavia. Yugoslavia. Muy bien, esta Yugoslavia ahora se va a partir, ¿ya? Nació cuando se unieron serbios, croatas, bosnios, pues Yugoslavia desaparece cuando esa gente, los serbios, los croatas, los bosnios, deciden separarse y cada uno tener un país independiente. ¿Ya? Muy bien, entonces decimos que la desintegración de Yugoslavia fue aquel proceso por el cual las repúblicas que integraban Yugoslavia se independizaron, se separaron. Acá tenemos un mapa de Yugoslavia, donde vemos cómo estaba dividida Yugoslavia.
en varias repúblicas. Pues estas repúblicas actualmente son países independientes. Claro, existe una Eslovenia, una Croacia, actualmente. Antes todo esto estaba unido dentro de Yugoslavia. Muy bien, pero esta separación de las repúblicas no fue pacífica. Van a terminar matándose, ¿ya? Los serbios contra los bosnios, contra los croatas, contra los eslovenos, ¿ya? Va a ser esto una separación sangrienta. A diferencia de la Unión Soviética, que se desintegró pacíficamente, Gorbachev no sacó los tanques, no sacó los misiles. En Yugoslavia sí se dio una desintegración violenta, porque el presidente de Serbia, Milosevic, que ahora vamos a colocar, pues sí sacó las armas, ¿ya? Y bombardeó, disparó, pues por eso hablamos de guerras balcánicas. ¿Por qué el nombre balcánicas? Porque Yugoslavia, como también Albania, Grecia y otros países, se encuentran en un territorio que llamamos la península balcánica. Por eso, guerras balcánicas. Muy bien. A ver, esta Yugoslavia era un país socialista. ¿Desde cuándo? Desde después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? En ese tiempo aparece un personaje llamado Tito, el mariscal Tito. Ese no es su nombre en verdad, así como Lenin no es el nombre verdadero de este revolucionario ruso, ¿no? El nombre de Tito es Josip Broz, pero la historia lo recuerda como Tito. ¿Ya? Muy bien, él era un comunista. Cuando los nazis invadieron Yugoslavia en la Segunda Guerra Mundial, él dirigió a la resistencia, a los partisanos. Se le llama partisanos a los guerrilleros comunistas que combatieron contra los nazis en la Segunda Guerra. Estos partisanos lograron echar a los nazis de Yugoslavia. Tito toma el control de Yugoslavia luego de la Segunda Guerra Mundial y como él era comunista, convierte a esta Yugoslavia en una república socialista o comunista. Muy bien, ahí está. Ahora, esta Yugoslavia era una república federal, es decir, una república conformada por varias repúblicas, igual que Estados Unidos. Por algo se llama Estados Unidos de América. Estados Unidos es la suma de 50 estados. Por eso hay 50 estrellitas en su bandera, ¿no? Muy bien, igual la URSS era la suma de 15 repúblicas, ¿sí? Lo vimos la semana anterior. Yugoslavia era la suma de 6 repúblicas y 2 provincias autónomas. ¿Cuáles eran estas repúblicas? ¿Cuáles eran estas provincias? A ver, veámoslo en el mapa. A ver, ahí están. Las repúblicas: Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina. Ya así completo el nombre. Bueno, ya podemos acortarlo diciendo Bosnia nada más. Pero el nombre completo es Bosnia-Herzegovina. Serbia, Montenegro y Macedonia. Ahí están las 6 repúblicas. Y las 2 provincias autónomas eran Kosovo y Voivodina. La suma de estos 8 territorios, 6 repúblicas y 2 provincias, eran pues Yugoslavia. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Y a pesar que Yugoslavia era socialista, Yugoslavia, como lo vimos en otro momento, Yugoslavia no se alineó con la Unión Soviética. No fue parte del bloque de la Unión Soviética. Yugoslavia se mantuvo al margen. No integró, por ejemplo, el Pacto de Varsovia, que era la alianza militar de la Unión Soviética con los demás países de Europa que eran socialistas. Yugoslavia lo era, pero no se unió con la Unión Soviética. Tito le dijo a Stalin, le dijo a Khrushchev, a los gobernantes de la URSS,
que Yugoslavia se iba a mantener al margen. Por eso, para Estados Unidos, Yugoslavia no era un enemigo. A pesar que era socialista, Yugoslavia no era aliado de la Unión Soviética. Entonces, a Estados Unidos no le preocupaba mucho Yugoslavia, ¿no? Le preocupaba más, pues, ¿no? La URSS y los países que sí eran aliados directos de la Unión Soviética, ¿no? Muy bien. Más bien, Yugoslavia se unió con otro grupo, no con Estados Unidos, obviamente. Estados Unidos, ¿qué se va a aliar con socialistas? Se unió Yugoslavia con los llamados países no alineados. ¿Quiénes eran ellos? ¿Recuerda los países que se habían independizado? ¿Ya? La India, Egipto, Indonesia, ¿recuerdan? ¿Ya? Los países que dijeron, no nos vamos a unir ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Vamos a ser neutrales en esta Guerra Fría. Pues Yugoslavia se unió con ese grupo, conocido como el Movimiento de Países No Alineados. ¿Ya? Muy bien. Ahora, veamos las causas de la desintegración de Yugoslavia, que es lo que San Marcos ha preguntado, ¿no? Sobre todo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba dentro de Yugoslavia? A ver, número uno, crisis económica. Ya estos años 80, inicio de los 90, son años de crisis económico, social en Yugoslavia. Y cuando las cosas van mal, pues los que integran este proyecto llamado Yugoslavia piensan, ¿y si mejor nos separamos? ¿Mm? Pues así es, ¿no? Ya hasta los matrimonios, pues, que caen en graves problemas económicos, pueden terminar divorciándose, ¿no? Y así va a ocurrir con estas repúblicas. Habían repúblicas más pobres que otras. Macedonia, por ejemplo, era la más pobre de todas. En cambio, Eslovenia era la que aún mantenía desarrollo, crecimiento. Era la república más rica de Yugoslavia. Así que la crisis no era igual pues en toda Yugoslavia, ¿no? Como es una república federal, pues en cada zona había cierta autonomía, por eso el desarrollo era desigual. Muy bien. Ahora, ¿por qué separarse? Porque aquel que los unía, aquel que los mantuvo unidos, ha muerto. ¿Quién mantenía unidas a las distintas repúblicas de Yugoslavia? Tito, el creador de esta Yugoslavia socialista. Él murió en 1980. Entonces, sin Tito, Yugoslavia va a ser otra. ¿Ya? Las personas no son indispensables, dicen, pero sí son importantes, ¿no? En el caso de Tito, pues era la figura pues que representaba la unidad de las repúblicas, pero ya se murió. El héroe de la Segunda Guerra ya no está. Pues entonces, pues ahora lo que va a predominar es la tendencia separatista, la separación de las repúblicas. Muy bien. Ahora, ¿y por qué se separan? ¿Por qué no mantenerse juntos? ¿No eran todos yugoslavos? Sí, todos eran yugoslavos porque pertenecían a la misma Yugoslavia. Sin embargo, unos eran eslovenos, otros eran bosnios, otros eran macedonios, otros serbios. Es decir, Yugoslavia era un país poblado por varias naciones, poblado por naciones diferentes. ¿Ya? No es lo mismo pues ser bosnio que ser serbio, ¿ya? O esloveno que ser kosovar, ¿no? Eran poblaciones diferentes. ¿Qué diferencias tenían? Diferencias étnicas, es decir, en su aspecto, ¿no? En sus facciones, por no decir raza, habían diferencias entre ellos, o también en el idioma o en las costumbres, habían diferencias. ¿Ya? Pues esas diferencias comienzan a predominar y cada nación que existía en Yugoslavia
ahora va a querer separarse del resto. ¿Ya? La religión también era algo que los separaba. A ver, vamos a buscar otra vez el mapa. Por acá está. A ver, acá habían 3 religiones dentro de Yugoslavia. 3. A ver, al norte, los eslovenos y croatas eran católicos, cristianos católicos. ¿Ya? Al sur, los macedonios, los serbios, los montenegrinos, eran cristianos también, pero de la rama ortodoxa, cristianos ortodoxos. Recuerden la iglesia ortodoxa que surgió con el cisma de Oriente en tiempos del Imperio Bizantino, ¿no? Eso lo vimos ya hace varios meses, pero que recuerden al cristianismo ortodoxo. Muy bien, los cristianos ortodoxos al sur, cristianos católicos al norte. Y en el medio, en Bosnia-Herzegovina, habían musulmanes. Musulmanes. Ellos no son cristianos. Ellos creen que Jesucristo es un profeta, pero no Dios. Pues los musulmanes eran los diferentes, pues, al resto que eran cristianos, ¿no? Muy bien, entonces la religión era distinta. Ya, las costumbres eran diferentes, el idioma, ¿no?, era distinto. Así que las diferencias entre las naciones que vivían dentro de Yugoslavia los va a llevar, pues, a decidir separarse. Separarse. ¿Ya? Ahí está. La rivalidad étnica y religiosa entre las distintas naciones que vivían en Yugoslavia. Muy bien. Cuando predomina las diferencias nacionales, no, mi nación es distinta a la otra, así que nos separamos, estamos hablando de una ideología, el nacionalismo. ¿Ya? El nacionalismo exalta una nación, nos hace identificarnos con una nación y nos hace diferenciarnos de las demás naciones. ¿Ya? Entonces el nacionalismo nos lleva a decir, somos peruanos, ¿ya? No chilenos. Entonces tenemos que defender lo peruano. Pues igual ellos, pues, defenderán, ¿no?, lo serbio y no lo bosnio, ¿no?, lo croata y no lo bosnio, ¿no?, y así, ¿no? Muy bien. Si el comunismo los había unido, si Tito los había unido, ahora que el comunismo estaba de caída y Tito estaba muerto, lo que predominó fue el nacionalismo, el separatismo. Muy bien, ahí está. La Universidad de San Marcos nos preguntó cuál fue la primera república, las primeras dos, las primeras repúblicas que se separaron. A ver, la primerita fue Eslovenia, ¿ya? Que está al norte, el que está más al norte. Fue el primero que dijo, me separo, ya no pertenezco a Yugoslavia. Muy bien, ahí está Eslovenia. ¿Por qué Eslovenia se separa? A ver, uno, porque Eslovenia era la república más rica de Yugoslavia y no le convenía seguir unida a repúblicas empobrecidas como las demás, ¿no? Su burguesía prefería, pues, un desarrollo autónomo. Muy bien, ahí está, ¿no? Ahora, vemos en el mapa este caso de Eslovenia. Miren este mapita, a ver, observen aquí. Miren, Eslovenia, como ven, está pintado de un solo color. ¿Qué significa esto? Que en Eslovenia solamente vivían eslovenos. Ya, pues eso parece algo muy obvio, ¿no? Ya. No es tan obvio. Miren, Bosnia-Herzegovina. Tiene 3 colores distintos. ¿Esos colores qué representan? Que en Bosnia-Herzegovina vivían, a ver, serbios, también bosníacos y también croatas. Estos 3 colores están dentro de Bosnia. En Bosnia no vivía una sola nación, 3 naciones diferentes. La croata, ya, que está en anaranjado, la serbia, que está en color azul, y la bosníaca, que está de color verdecito. ¿Está bien?
Muy bien, cuando Eslovenia dijo yo me retiro, como en Eslovenia solo habían eslovenos, no fue muy complicada la independencia de Eslovenia. Serbia se opuso, luchó unos días y al final Serbia dejó irse a Eslovenia. Serbia era la república que no quería la desintegración de la URSS, el que se va a oponer. Eslovenia terminó separándose. ¿Ya? Muy bien, entonces hasta allí no había tanto conflicto. ¿Ya? Muy bien, pero luego el segundo que dice me separo fue Croacia. Croacia fue la segunda república en declarar su independencia. Pero miren el mapa de Croacia. ¿Ya? Hay dos colores. Aquí viven croatas y también viven serbios dentro de Croacia. Serbios. Cuando Croacia proclama su independencia, los serbios que viven dentro de Croacia se opusieron. No aceptamos. ¿Ya? Ellos querían que Croacia siga unida a Yugoslavia, porque como puede ver en este mapa, el color azul es el que predomina. Quiere decir que la mayoría eran serbios. Dentro de Croacia no hay muchos, pero hay una cantidad suficiente que se niega a la independencia de Croacia. Los croatas no le hacen caso. Entonces salta Serbia. La República de Serbia salta y le hace la guerra a Croacia. Entonces así ya vemos una sangrienta guerra entre serbios y croatas. ¿Ya? Una guerra balcánica. Una guerra civil yugoslava, ¿no? Se le puede llamar de varias maneras a esta guerra. Muy bien. Otro que también dice me separo fue Macedonia. En Macedonia, como puede ver, no hay nada de color azul. No habían serbios viviendo en Macedonia. Así que Serbia le deja ir a Macedonia. Ya, sepárate, pues. Además, recuerda que Macedonia era la república más pobre. Así que prefería Serbia que se separe la zona más pobre del país. Muy bien. Y luego se complica todo cuando Bosnia-Herzegovina declara su independencia. ¿Por qué se complica mucho esta situación? Porque miren, dentro de Bosnia-Herzegovina vivían un montón de serbios. Los bosnios, que acá aparecen de color verde, son los que declaran la independencia de Bosnia, pero dentro de Bosnia vivían muchos serbios, ¿ya? Que están en contra. Entonces esto terminó en una sangrienta guerra entre serbios y bosnios. Lo más sangriento fue la guerra entre serbios y bosnios, ¿ya? Inclusive los croatas tampoco estaban de acuerdo con la independencia de Bosnia porque dentro de Bosnia también hay croatas, como puede ver el color anaranjado. Hubiera sido muy bonito que en una república solamente habiten gente eh, pues de las mismas características. O sea, en Croacia solamente debieron existir croatas, en Bosnia únicamente bosnios, y así. Pero como puedes ver en el mapa, no, los serbios estaban dispersos en casi toda Yugoslavia. No solo en Serbia, sino en casi toda Yugoslavia. Muy bien, uy, ya tenemos que acabar, a ver. Muy bien, ahí está. Muy bien, ¿qué nos falta mencionar? Ah, a Milosevic, el malo de la película. Este hombre es el que gobernaba Serbia y él, pues, es el que va a hacerle la guerra a los bosnios. Los bosnios, recuerda, eran musulmanes. Y como los bosnios eran los más distintos al resto, en medio de la guerra, pues van a ser atacados con mayor fuerza. Parece esto una cruzada, guerra entre cristianos serbios contra musulmanes bosnios. Así eran las cruzadas, ¿no? Cristianos contra musulmanes. Y los musulmanes son los que murieron en mayor cantidad, porque Serbia tenía las armas, Bosnia muy poco, ¿no?
Entonces, lo que ocurrió en esta guerra fueron matanzas masivas de bosnios, genocidio, del cual era responsable Milosevic. ¿Ya? En Srebrenica, por ejemplo, 8.000 varones musulmanes bosnios, hombres y niños también, fueron sacados del pueblo de Srebrenica y asesinados. Lo que querían los bosnios era eliminar a todos los varones bosnios para que no tengan hijos, para que sus mujeres no tengan hijos bosnios. Estas mujeres solamente podrían unirse con serbios y así solo tendrían hijos serbios. Pues a eso llega el racismo, ¿no? En medio de una guerra como esta, ¿no? Así que terrible, ¿no? Asesinan a los varones y ultrajan a las mujeres, ¿no? Para tener descendencia serbia, ¿no? Frente a esto, la guerra acaba cuando Estados Unidos decide intervenir. Ya, siempre está en todas las guerras Estados Unidos. Muy bien, pero no lo hace como Estados Unidos, lo hace como la OTAN. ¿Ya? Recuerda que OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, una alianza militar que Estados Unidos creó con los países de Europa para pelear contra la Unión Soviética si es que se daba la Tercera Guerra Mundial. Pues nunca hubo Tercera Guerra Mundial, por eso la OTAN nunca peleó. Estaba allí y nunca hizo nada, nunca se metió a una guerra a la OTAN. Pues la primera vez que la OTAN interviene en una guerra fue en esta guerra civil o en esta guerra yugoslava. ¿Ya? La OTAN bombardeó Serbia. ¿Ya? Serbia no podía contra Estados Unidos, así que Serbia da un paso atrás. Y en el año 95 esta guerra termina. Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, pues presiona, se firma la paz de Dayton y Serbia termina aceptando que Croacia, que Bosnia y que los demás eran independientes. ¿Ya? Y así, ahora ya Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia eran países independientes. Serbia tuvo que aceptarlo porque Estados Unidos se metió y bueno, pues lo detuvo, ¿no? ¿Ya? Muy bien, con el tiempo, las repúblicas que quedaban también se van a separar. Actualmente existe por eso también un país que se llama Montenegro. Inclusive, desde el 2008 existe un país que se llama Kosovo, que era un pedazo también de Yugoslavia, ¿no? Y claro, también existe Serbia, ¿no? Muy bien, y así se separaron las distintas repúblicas de Yugoslavia. Muy bien, entonces sería todo, muchachos. Ya, eran varios temas, así que me disculpan que me haya demorado. Muy bien, vamos a dejar entonces aquí la clase. Tomemos nuestro temático.